Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país. Y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. Hoy Pedro Sánchez ha inaugurado el nuevo curso político con un discurso en el Instituto Cervantes que, por lo que sea, pues se ha levantado algunas ampollas, concretamente en Isabel Díaz Ayuso, que lo ha tomado como un ataque personal. Enseguida vemos por qué, enseguida vemos el tuit que ha puesto y enseguida vemos como el presidente del gobierno, refiriéndose a las cosas concretas que se ha referido sobre Madrid, tenía toda la razón del mundo. Pero antes de eso, básicamente, ¿qué es lo que ha dicho? Pues que hay gobierno para rato y que estos que están constantemente pidiendo elecciones de nuevo como si no hubiésemos votado hace solamente un año, es que maldita sea, votamos el 23 de julio de 2023 y desde entonces lo único que llevan diciendo es elecciones, 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 sí, hasta que salga lo que a ustedes les gustan, por supuesto. Bueno, pues vamos directamente a lo de Isabel Díaz Ayuso, porque es lo que tiene chicha aquí. Y es que, respondiendo a una parte del discurso de Sánchez, Ayuso ha puesto el siguiente tuit. Enseguida escuchamos el discurso de Sánchez, lo comentamos largo y tendido, pero vamos a ver el marco del conflicto. Dice Isabel Díaz Ayuso, incapaz de hablar nada positivo sobre su gestión, incapaz de hacerlo desde la sede del PSOE, utiliza las instituciones de todos para, mintiendo, justificar el robo que planea a Madrid y la ruptura del modelo territorial a la medida de sus socios secesionistas. Se le podría poner música de terror de fondo, de película de miedo. Aquí, claro, una cuenta de Twitter, Politiqueo, compañero de YouTube, le pone, hombre, utiliza las instituciones de todos para mentir. Y le pone, la presidenta de Madrid se defiende de Sánchez y afirma que es Hacienda la que le debe 600.000 euros a su pareja. Esta mañana justo hemos subido un vídeo en el que la pareja de Ayuso ha denunciado al Partido Socialista, a Más Madrid, a Rita Maestre, bueno, en fin, por haber dicho, pues básicamente la verdad, y es que había defraudado dinero y él mismo lo ha reconocido. ¿Y dónde está aquí Isabel Díaz Ayuso defendiendo públicamente desde las instituciones a su pareja? Bueno, desde el Consejo de Gobierno en Leganés. Vaya Ayuso, se de utilizar las instituciones de todos para mentir. Dice incapaz de hablar nada positivo de su gestión. Hombre, sí, lo que pasa es que el discurso, ahora lo vais a ver, ha durado 40 minutos y de los 40 minutos una pequeña parte, Ayuso, ha ido sobre lo que hacéis en el Partido Popular, porque es importante hablar del modelo que ponéis vosotros encima de la mesa, siendo la oposición como lo sois, aunque a veces, bueno, no parezcáis la oposición, más bien parezcáis pues una jaula de grillos en las que os pegáis entre vosotros para ver quién manda y mientras tanto pues repetís que elecciones, por favor, elecciones, por favor. Pero vamos a ver, ¿por qué narices os estaréis preguntando? Habla Isabel Díaz Ayuso de que justificará el robo que planea a Madrid. Bueno, vamos a escuchar el discurso de Sánchez, por lo menos la parte en la que se supone que Ayuso dice que le están diciendo eso, y lo comentamos. Son derechos. Derechos que tenemos que blindar, que tenemos que expandir frente a aquellos que quieren recortar o que quieren convertir en un negocio para unos pocos lo que son derechos para todos y para todas. Eso fue lo que se hizo por parte de administraciones previas, conservadoras, en la mayor época de privatización y de recortes de nuestra historia democrática. Y eso es lo que están haciendo en este momento precisamente los llamados varones y baronesas del Partido Popular en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan. Y me voy a centrar en algunas de ellas porque fíjense, solo en el último año, en esta comunidad, en la Comunidad de Madrid, se ha derivado 1.000 millones de euros públicos a la sanidad privada. Repito, solo en este año 1.000 millones de euros se han derivado a la sanidad privada. No me lo puedo creer. Esto lo ha hecho Lady Quirón. No puede ser, es imposible. Pero si nos vamos a la Comunidad de Valencia, o la Comunidad Valenciana, mejor dicho, se han recortado el 20% de plazas públicas de las residencias de mayores. Y la Junta de Andalucía ha suprimido ya 2.000 clases de educación pública, al tiempo que ha incrementado en un 22% el gasto en la educación concertada. Por tanto, mercancías frente a derechos. Ese es el caduco modelo neoliberal que la oposición, allí donde gobierna, practica, una agenda, a mi juicio, a juicio del gobierno de coalición progresista, contraria al interés de la mayoría. Nuestro modelo, como saben, es justo el contrario. Nosotros creemos que la formación, que la salud, que la seguridad, que la dignidad de las personas no son negocios y que no pueden depender del código postal donde se viva, de su Eso tiene toda la razón, pero ¿y la vivienda? ¿Qué es lo fundamental? Apellido o del dinero que se tenga en el banco. Y por eso en estos 6 años lo que ha hecho el Gobierno ha sido invertir en servicios y en prestaciones sociales un 28% más
que lo que invirtió la anterior administración del Partido Popular. Hemos reforzado, para que nos hagamos una idea, las plantillas de trabajadores y trabajadoras con casi 16.000 profesionales, entre ellos médicos, maestros, policías, guardias civiles. En definitiva, gracias a ello, el estado del bienestar ha empezado a recuperarse de los tijeretazos y el abandono que sufrió durante la década neoliberal. Es evidente que no es suficiente. Tenemos que ser de momento, es suficiente. ¿Por qué se ha enfadado tanto Isabel Díaz Ayuso? Porque han dicho que en Madrid le regalan 1.000 millones de euros a la sanidad privada, lo cual es cierto. Y la cobertura de muchos servicios públicos. Y que por eso en Madrid es donde mayor cobertura sanitaria privada hay. Es decir, donde más gente tiene seguros privados. Por eso se enfada Ayuso. De lo que los españoles y españolas necesitan y merecen. Los líderes autonómicos de la oposición, evidentemente, lo que hacen es culpar al gobierno central de este problema. Dicen que no les damos suficientes recursos públicos, pero esta es una gran mentira, que no está avalada ni por los datos ni por los hechos. Lo cierto es que en estos 7 años el Gobierno de España habrá transferido a las comunidades autónomas un total, y quédense con esta cifra, un total de 935.000 millones de euros. 935.000 millones de euros. Esto es 300.000 millones de euros más, repito, 300.000 millones de euros más, un 32% más de lo que transfirió la administración del Partido Popular en el mismo lapso de tiempo cuando le correspondió gobernar. Nosotros, por tanto, señoras y señores, lo que estamos haciendo es cumplir. Y el problema está en que las autonomías gobernadas por la derecha o por las derechas no han dedicado esos recursos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Los han dedicado a aumentar los contratos de unas pocas empresas con algunos nexos familiares y a financiar sus regalos fiscales a los de arriba. No lo ha dicho, pero se está refiriendo evidentemente a Eulen y a esos contratos millonarios que ha habido desde la Xunta de Galicia, más de 50 millones en los últimos años, que curiosamente corresponden a los años en el que Feijóo estaba al frente del gobierno gallego y la hermana de Feijóo estaba al frente de la dirección del noroeste de España de la empresa Eulen. ¿Casualidades? Bueno, no lo creo. Pongamos de nuevo el caso de la Comunidad de Madrid. Claro, por eso se enfada Ayuso, porque está hablando de la Comunidad de Madrid y ya ha hablado 2 veces. ¿Pero qué quieres que hagamos, Ayuso? Si eres la concatenación de todas las políticas neoliberales posibles puestas una detrás de otra, y lo único que haces es, cada vez que tienes la oportunidad, primero, defender a lo indefendible, como a tu novio o a Nacho Cano, y en segundo lugar, y esto es lo que nos compete con este vídeo, darle todos los regalos fiscales a la gente que menos lo necesita, bueno, pues la verdad es que eres un ejemplo perfecto de las cosas que no se deben hacer. Entre 2018 y 2023, esta comunidad recibió casi 100.000 millones de euros del Gobierno de España. 100.000 millones de euros. Es decir, un 21% más de lo que transfirió el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero al mismo tiempo que hemos transferido esos casi 100.000 millones de euros, sus recortes en impuestos, siempre dirigidos a beneficiar a los de arriba, redujo los ingresos de la Comunidad de Madrid en 31.000 millones de euros. Lo voy a decir de otra manera. De cada 10 euros que el Gobierno de España ha dado a la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de los madrileños, de la clase media, de la mayoría social, el Gobierno autonómico ha usado 3 para hacer regalos fiscales a los más ricos. Eso le enfada a Ayuso, ¿no? Supongo que se hable de eso. Bueno, pues lo siento, Ayuso, te vas a enfadar un poquito más, porque vamos a ver concretamente lo que está diciendo aquí Pedro Sánchez. El regalo fiscal de Ayuso. Estas noticias del diario.es, ese medio al que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, dice que hay que cerrar y que hay que triturar. No me extraña, porque sacan este tipo de información. El regalo fiscal de Ayuso a los madrileños más ricos ya supera los 1.200 millones. Las estadísticas del impuesto de patrimonio del año 2021 aseguran que casi 19.000 millonarios esquivaron la tributación y el pago de media de 65.000 euros, cada uno de ellos en la comunidad. La Comunidad de Madrid perdonó más de 1.200 millones de euros a los ciudadanos más ricos por la bonificación en el impuesto de patrimonio. Así figuran las estadísticas de este tributo para el año 2021 que ha publicado este lunes la agencia tributaria. Madrid ha hecho bandera de la eliminación de este tributo y la pérdida de ingresos
por esta decisión ha alcanzado un nuevo récord. Por supuesto, después, al mismo tiempo que le perdonan los impuestos a estos más ricos, reciben lo mismo del gobierno. Bueno, de hecho, según lo que ha dicho aquí Sánchez, no lo he comprobado, pero si fuese así el caso, resultaría que están recibiendo todavía más. ¿Y sabéis quién recibe también todavía más? Pues todos los medios de comunicación afines a Ayuso, que están recibiendo cada año pues una auténtica barbaridad de dinero en tema de publicidad institucional. ¿Sabéis cuánto ha recibido OK Diario de Eduardo Inda este último 2023? Casi $500.000 de euros en un año, de dinero público. Y dinero público que cobran no de estos ricos a los que les perdonan los dineros y les perdonan los impuestos, no, sino de la gente normal, trabajadora, que paga sus impuestos día a día. Los datos son de hace 2 años, por lo que no se contempla todavía el impacto de esta misma decisión asumida por el gobierno de la Junta de Andalucía. Porque han hecho exactamente lo mismo en Andalucía, en Valencia, en todos los sitios donde gobierna la derecha. En total, en Madrid se dejó de ingresar por este impuesto casi lo mismo de lo que se recaudó en el resto de comunidades donde sí opera este tributo, 1.352 millones de euros. Aunque se trata de un impuesto estatal, su potestad está cedida a las comunidades que pueden imponer las rebajas que consideren. El caso de Madrid lleva más de una década bonificando al 100% y la actual presidenta de la comunidad ha hecho bandera de esta medida, al estar bonificado únicamente a aquellos ciudadanos que tienen un patrimonio superior a los 2 millones de euros. 2 millones de patrimonio tienen que realizar el trámite de la declaración. Son estos madrileños los que se benefician de una medida que resta más de 1.000 millones de ingresos a las arcas autonómicas. Igual algo de razón sí que tiene Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué ha hecho ese gobierno para cuadrar las cuentas? Bueno, pues reducir su inversión en educación pública, hasta tener el gasto por alumno más bajo de España. Situarse a la cola en el gasto destinado a la sanidad pública por habitante, con un 23% menos que la media nacional. Y eliminar prestaciones autonómicas enteras y hacer que la paguen el conjunto de españoles y españolas con independencia de dónde viven. Y me voy a explicar. Voy a poner un ejemplo. En 2018, la Comunidad de Madrid auxiliaba a 27.000 familias vulnerables con una renta mínima de inserción que costaba más o menos 12,5 millones de euros al mes. En esos 6 años, el Gobierno Autonómico de Madrid ha ido eliminando esa prestación hasta el punto de que hoy apenas la reciben 760 familias y distribuye 300.000 euros al mes. Mientras, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que el número de hogares madrileños vulnerables que obtienen el ingreso mínimo vital creado por el Gobierno de España ha pasado de 0 a 50.000, con una inversión mensual de 37. O sea, tapando agujeros, básicamente, de esa gestión de perdonar impuestos a los ricos de Ayuso, porque te viene por detrás otra administración y te sostiene a la gente a la que tú estás dejando tirada por el camino. Solos, y si demuestran algo con claridad es lo que está pasando, que el modelo está claro. Se bajan impuestos a los ricos, se dan más contratos públicos a las grandes corporaciones y mientras se recortan los recursos, los servicios y los derechos a las clases medias y trabajadoras de esta comunidad. A continuación, lo que va a hacer es proponer unas subidas de impuestos para los más ricos que van a intentar paliar ese tipo de regalos fiscales que hace Ayuso. Pero antes de esto, vamos a mirar otra cosa que hace Madrid. Atención a esto. Ayuso defiende la cesión de dar becas a familias que ganan, la decisión de dar becas a familias que ganan 100.000 euros. Lo pasan también muy mal. Esto es una noticia de una polémica que hubo con Ayuso, en la que se sacaron adelante unas becas, por supuesto, para educación privada, para familias que llegasen a ganar hasta 100.000 euros al mes. Y después añado que, claro, que ellas, las pobrecitas, también lo pasan súper mal, las familias que ganan hasta... Falso el debate que se está dando. 100.000 euros al mes. Ninguna renta vulnerable en la Comunidad de Madrid está sin su beca educativa. Todos los alumnos que necesitan una beca la tienen. Es más, hoy la reciben 600.000 estudiantes y a partir de aquí hay 20.000 de familias que tienen unas rentas medias en la Comunidad de Madrid de 35.900, no las trampas que se está haciendo sumando 72 hijos y sueldos, y esas familias son las que pueden optar, 20.000 de ellas, a una beca, a unas rentas, las rentas medias, no sumando y haciendo trampas, rentas medias que en Madrid lo están pasando también muy mal, porque ahora mismo la inflación, los costes de la energía y lo que se... O sea, básicamente estaba llamando rentas medias a 2 rentas de 2 padres, 50.000 más 50.000,
que para ellas son rentas medias de 30 y pico mil euros al año hasta 60 y pico mil euros al año, y entre las dos sumando hasta 100.000 euros, y entonces también puedes otorgar una beca porque lo estás pasando muy mal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes la decisión de que familias que ganan más de 100.000 euros al año puedan optar a recibir becas educativas públicas para estudiar en centros privados. Dice que son rentas medias en Madrid, etcétera, etcétera. La Comunidad de Madrid ha flexibilizado el baremo de renta para acceder a las ayudas, que pasa de 10.000 euros a 35.000 en bachillerato, de 20.000 euros a 35.000 en FP y de 25.000 a 35.000 euros en infantil. Como consecuencia, ahora podrán optar a recibir estas ayudas y las nuevas para FP de grado medio aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.000 euros, las parejas con 2 hijos que tengan unos ingresos globales de 143, o sea, es peor todavía que el titular, o las que tengan 3 hijos y unos ingresos del hogar de 179.000 euros. Una situación que solo se dará en Madrid y que beneficiará entre 18.000 y 20.000 familias de rentas altas, según los cálculos de la administración autonómica. Pues que con esto no hay suficiente respecto a lo de dar este tipo de transmisiones fiscales o de ayudas a gente que evidentemente no las necesita, sino que si tú lo ves dentro del gobierno de la propia Isabel Díaz Ayuso, hombre, pues te das cuenta que nuestro querido número 2, Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso, Alfonso Serrano, y secretario general del Partido Popular de Madrid, hace lo siguiente: el número 2 de Ayuso en el Partido Popular cobra el bono social. Esto es alucinante, para vulnerables severos. No vulnerables a secas, sino severo. O sea, tiene apellido la vulnerabilidad que tiene el señor Alfonso Serrano mientras cobra un salario de 83.000 euros. 83.000 euros. Resulta que cuando le pillaron dijo que lo achacaba a un error administrativo. Pero, claro, no sé si aquí también se cumplió otro error administrativo, y es que el vicepresidente de Ayuso, el señor Osorio, Enrique Osorio, también recibía de su propio gobierno el bono social para calefacción dirigido a consumidores vulnerables. Enrique Osorio, un diputado con un salario superior al de la presidenta de la comunidad, es verdad, la persona que más cobra de la Asamblea de Madrid, no me preguntéis por qué, cosas raras que ocurran ahí, es el que más cobra, y con un gran patrimonio, además, tenía unos cuantos pisos y demás, se ha acogido a la ayuda por ser familia numerosa. Es perfectamente ético, dijo, beneficiarme de esa ayuda, ha defendido. A ver si ponen por aquí cuánto cobra. La ayuda que recibe el consejero regional, que cobra más de 100.000 euros al año, un sueldo superior incluso al de la presidenta del Ejecutivo Regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha declarado un patrimonio de 1,4 millones. Y la ayuda que recibió fue de 195 euros. Y cuando le preguntaron dijo: es perfectamente ético que cobre esto. Bueno, pues ya veis que es la tónica general, que lo cobra el vicepresidente, que lo cobra su número 2 para vulnerables severos. Y aquí dice Ayuso, el robo al que planea Madrid. No, el robo que hay en Madrid, en todo caso, es el de tu gobierno a las rentas más bajas para transmitírselo directamente a las rentas más altas. Porque una cosa, cada impuesto, cada euro que le estás perdonando a una renta alta es un euro, o bien que no se invierte en servicios públicos que utilizan evidentemente las rentas bajas, o más bien un euro que tienen que pagar las rentas bajas para suplir ese agujero que estás dejando por perdonarle por capricho a las 20.000 personas más ricas de tu comunidad autónoma ese tipo de impuestos. ¿Sabes? Bueno, pues ahora frente a esto, ¿qué es lo que propone el señor presidente del gobierno? Vamos a escucharlo. Por tanto, lo que quiero decir es que así no se defiende la igualdad entre españoles. Nosotros reivindicamos un modelo de justicia social que vele por la igualdad real y proteja nuestro estado del bienestar. Por eso les anuncio que en este curso político que empieza vamos a hacer 3 cosas. La primera, lo que le corresponde a todo gobierno. Vamos a trabajar por la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que lleven el ADN, la marca, el sello de este gobierno de... Bueno, a ver si te los aprueban, porque vas a necesitar probablemente a Junts. Que consoliden y expandan la inversión. La voluntad está bien, otra cosa es que puedan salir adelante. Los últimos 6 años. También os digo, si no saliesen adelante se pueden prorrogar los anteriores, que para eso Mariano Rajoy también lo hizo, o Ayuso lo hizo también en 3 ocasiones. Me parece que los únicos que no pueden prorrogar son los gobiernos progresistas. Pero que seamos conscientes que esto depende de que a Junts le venga en gana directamente. Es una cosa complicada, porque últimamente Junts está hablando mucho con el Partido Popular. Seamos conscientes de eso. Y de hecho les anuncio que el próximo Consejo de Ministros aprobaremos de nuevo el techo de gasto para su remisión al Parlamento. Bueno, a ver si no se lo tumba. La última vez que se aprobó el techo de gasto se lo tumbó Junts, por eso decía que alerta con este asunto. Hacia una fiscalidad más progresiva, con impuestos que graven más a quienes más tienen y orienten también el modelo productivo. Y finalmente vamos a impulsar la creación de un sistema de financiación autonómico que sea más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que atienda las singularidades de cada uno de los territorios y que garantice la suficiencia del gasto público y exija algo que creo que es de sentido común, y es la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos. Y ahora atención a cómo se refiere a lo que hay que hacer con élites económicas, que nos
lo digo así de claramente, están emancipadas en muchos casos de la sociedad, viven en ambientes completamente distintos a los de la gente normal y en muchas ocasiones les perdonan impuestos, como hemos visto ahora con Ayuso, y una metáfora muy interesante que utiliza comparando un Lamborghini con un autobús. A ver qué es más importante para nuestro país. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Es interesante esto porque es cierto que un millonario que tenga, yo qué sé, 1.000 millones de patrimonio, si en lugar de tener un 2% de un impuesto cutre, le pones un 10%, va a seguir teniendo dinero para enterrarnos en vida a todos. Es más, si le pusieses un 20%, también seguiría teniendo dinero en vida para enterrarnos a todos más. Es más, si le pusieses un 50%, también lo tendría. ¿Sabéis que en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, había impuestos para las grandes fortunas que superaban un baremo determinado del 99%? Es decir, eran impuestos confiscatorios, que era a partir de tanto dinero, todo lo que ganes de más se va a gravar de manera brutal. ¿Y con qué coincidió aquella época? Estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de Unión Soviética, estoy hablando de Estados Unidos. ¿Y con qué coincidió aquella época? Pues con la época de mayor crecimiento del mundo entero y de los países capitalistas en particular, porque el capitalismo, spoiler, sorpresa, no funciona sin regulaciones. Y ese tipo de regulaciones que permitían que la riqueza no simplemente quedase en unas pocas manos, sino que se redistribuyese a todo el mundo, fue cuando mayores cotas de crecimiento y de libertad alcanzó. Y sin embargo, ahora que cada vez los impuestos son más bajos para los que más ganan y que cada vez los que menos ganan están más arrinconados y con menos poder político, pues entonces es cuando menos crecimiento ha habido, cuando más recesiones ha habido y cuando más problemas de crecimiento también ha habido. No habría que volver tal vez, no estoy diciendo ni siquiera a una medida bolchevique, estoy diciendo a una medida en la que Estados Unidos existía. Bueno, pues veremos también lo que propone el Partido Socialista, porque en muchas ocasiones prometen mucho y se irán la boca de no, vamos a impedir que tengan esos privilegios para gente que ya tiene en el banco como para vivir 100 vidas sin preocuparse por nada, y después a la hora de la verdad no es que hagan demasiado. Veremos hasta dónde llegan estas promesas. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Y por último... Bueno, pues yo creo que tiene toda la razón del mundo. Como os decía, espero que sea verdad y que no simplemente sea una promesa que se desvanece en el aire, como ocurre muchas veces, por desgracia. Y yo creo, como siempre os digo, que como a este gobierno siempre le hacen pagar el mismo precio, ladre o muerda, pues mejor que muerda. Si te van a llevar de todas formas socialcomunista simplemente por decir hola, buenos días, socialcomunista, ¿cómo has dicho eso, socialcomunista? Pues entonces dales motivos para que de verdad piensen que eres un socialcomunista, aunque lo que estés aplicando es algo realmente timorato en comparación con lo que hacía Estados Unidos, sin ir más lejos, o toda Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial en materia de redistribución de la renta. Pero en fin, el vídeo entero del discurso de inauguración del curso político en el Instituto Cervantes lo tenéis en YouTube, en muchos sitios podéis buscar Pedro Sánchez inaugura el curso político en el Instituto Cervantes y os saldrá. Hasta aquí mi comentario de hoy. Creo que hemos comentado las cosas un poco más importantes y sobre todo la polémica que ahora vais a ver, que va a empezar Isabel Díaz Ayuso diciendo por todas partes que el gobierno ataca a la Comunidad de Madrid. No, en todo caso atacas tú a las personas humildes de Madrid que tienen que aguantar como les perdona los impuestos a los más ricos de tu comunidad autónoma. En fin, me gustaría leeros en los comentarios a ver qué pensáis, si es una buena medida la que plantea Pedro Sánchez, si la va a cumplir y sobre todo de dónde viene y sobre todo a dónde va esta sobreactuación de Ayuso diciendo ay, que van a por nosotros. No, mira, perdón, las cosas creo que no son así. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.